Ni siquiera puedes permitirte comer aquí, se rió mi hermana Regina, señalando los precios del menú. Papá asintió. Deja de fingir que tienes éxito. Sonreí en silencio. Tienes razón. El gerente del hotel se acercó a nuestra mesa. Señorita Herrera, su suite propietaria habitual está lista. Debería haberlo visto venir cuando Regina sugirió el Hotel Casona Real para nuestra cena anual de Acción de Gracias. La misma Regina que había pasado los últimos 5 años recordándome en cada reunión familiar que yo era, la práctica, no, la brillante. La misma Regina que se había convertido en representante de ventas farmacéuticas y de alguna manera había convencido a todos de que esto la convertía en el caso de éxito de la familia. ¿Estás segura de que puedes permitirte este lugar, Sofía?, había preguntado al hacer la reserva, su voz chorreando falsa preocupación. Quiero decir, con tu asuntillo de diseño gráfico y todo eso. Mi asuntillo de diseño gráfico. Así llamaban al trabajo independiente que había estado haciendo desde la universidad. Lo que no sabían era que el trabajo independiente había sido una tapadera durante años. Mientras ellos asumían que yo estaba luchando por llegar a fin de mes en mi pequeño apartamento, yo había estado construyendo silenciosamente algo completamente diferente, algo que nunca había sentido la necesidad de explicar o justificar a personas que ya habían decidido que yo no valía mucho. El Hotel Casona Real fue elección de Regina, específicamente porque sabía que me haría sentir incómoda. Al menos, eso es lo que ella pensaba. El hotel era impresionante, suelos de mármol, candelabros de cristal y precios en el menú que hacían que a la mayoría de la gente se le aguaran los ojos. Regina había reservado la cena de Acción de Gracias en el comedor principal, asegurándose de mencionar a todos lo generosa que estaba siendo al pagar por una comida tan cara. No te preocupes, Sofía, había dicho por teléfono. Yo me encargo de esto. Sé que este tipo de lugar no está realmente en tu presupuesto. Yo simplemente había dicho, gracias, y me había presentado con mi habitual vestido negro sencillo y mis zapatos planos y cómodos. Nada de diseñador, nada llamativo, solo limpio y apropiado, pero aparentemente no lo suficientemente impresionante para los nuevos estándares de la familia Herrera. Papá había llegado con su mejor traje, el que se había comprado para la ceremonia de premios de la compañía farmacéutica de Regina el año anterior. Mamá llevaba su collar de perlas y no dejaba de mirar alrededor del comedor como si temiera que alguien le pidiera que se fuera. Mi hermano menor, Daniel, estaba tomando fotos de todo, claramente planeando publicar sobre su cena en un establecimiento tan exclusivo. Pueden creer que Sofía sugirió originalmente que comiéramos en Sanborns, anunció Regina a la mesa una vez que nos sentamos, lo suficientemente alto como para que los comensales cercanos la oyeran. Tuve que explicarle que estamos celebrando en familia, no comiendo algo rápido. Yo no había sugerido Sanborns. De hecho, había sugerido que comiéramos en casa, como solíamos hacer cuando era más joven, cuando mamá pasaba 2 días preparando su famoso pavo y relleno. Pero Regina había insistido en que necesitábamos un lugar apropiado para el nivel de éxito de nuestra familia. La conversación en la cena siguió su patrón predecible. Regina habló de sus cifras de ventas farmacéuticas, su nuevo BMW alquilado y el departamento que estaba buscando comprar en la parte de moda de la ciudad. Daniel compartió noticias sobre su trabajo de marketing y sus planes de proponerle matrimonio a su novia en Navidad. Mamá y papá sonreían con orgullo, haciendo preguntas de seguimiento y ofreciendo consejos. Cuando se volvieron hacia mí, la energía cambió notablemente. «Y bien, Sofía», dijo papá, cortando su costilla con deliberada precisión. «¿Cómo va él? ¿Cómo lo llamas? ¿El trabajo de diseño gráfico?» «Va bien», respondí simplemente, tomando un sorbo de agua. «Me mantengo ocupada». «¿Ocupada con qué, exactamente?», insistió Regina, con el tenedor a medio camino de su boca. «Quiero decir, ¿en qué tipo de proyectos estás trabajando? Algo que reconozcamos». Podría haberles hablado de los importantes proyectos de rediseño de marcas corporativas, de las compañías de Fortune 500 con las que había trabajado o de los premios de diseño que tenía en mi apartamento. En cambio, simplemente sonreí y dije, «Oh, ya saben». Cosas variadas, logotipos, sitios web, materiales de marketing. Regina intercambió una mirada con Daniel que fingí no ver. Era la misma mirada que se habían estado dando durante años, la que decía que estaban tratando con alguien que no entendía bien cómo funcionaba el mundo real. «Bueno, qué bien», dijo mamá,
con un tono que sugería todo lo contrario. Es importante tener pasatiempos. ¿Pasatiempos?, se rió Daniel. Mamá, Sofía piensa que esta es su carrera. La mesa se quedó en silencio por un momento, el tipo de silencio que me habría hecho correr al baño llorando 5 años atrás. Pero había aprendido algo importante desde entonces. A veces, la mejor respuesta es no responder en absoluto. Simplemente seguí comiendo mi salmón como si Daniel hubiera comentado sobre el tiempo. Quiero decir, intervino Regina, aparentemente incómoda con el silencio, no hay nada de malo en hacer trabajos de diseño como algo secundario. Pero en algún momento, tienes que pensar en la estabilidad, ¿verdad? Ingresos reales, beneficios, un plan de jubilación. Hizo un gesto hacia el opulento comedor del restaurante. No intento ser mala, Sofía, pero mira a tu alrededor. Así es como se ve el éxito. Esto es lo que pasa cuando tomas decisiones profesionales inteligentes. Papá asintió con aprobación. Regina tiene razón. Ya tienes 29 años, Sofía. Es hora de pensar en tomarte en serio tu futuro. Quizás podríamos ayudarte a hacer contactos, ofreció Regina, su voz adoptando ese tono condescendiente que había llegado a reconocer. Conozco a algunas personas en marketing que podrían conseguirte un puesto de nivel inicial en algún sitio. Nada elegante para empezar, pero podrías ir ascendiendo. Nivel inicial. A los 29, después de dirigir mi propio negocio durante 7 años. Es muy amable de tu parte, respondí, manteniendo la voz firme. Agradezco la oferta. Daniel estaba mirando su teléfono mientras comía, mostrando periódicamente a la mesa fotos de su historia de Instagram. Miren esto, dijo, levantando la pantalla. Miren qué elegante es este lugar. Mis seguidores van a pensar que estoy viviendo la gran vida. Estás viviendo la gran vida, corrigió Regina. Todos lo estamos. Bueno, la mayoría de nosotros. No me miró cuando lo dijo, pero el significado era bastante claro. La conversación derivó hacia otros temas, las perspectivas de ascenso de Daniel, la expansión de la compañía farmacéutica de Regina a nuevos mercados, los planes de mamá y papá de renovar su cocina. Contribuí cuando fue apropiado, hice las preguntas correctas y, en general, desempeñé el papel del miembro de la familia comprensivo que estaba apropiadamente impresionado por los logros de los demás. Fue cuando llegaron los menús de postres que las cosas tomaron un giro más brusco. Dios mío, exclamó Regina, mirando los precios. ¿280 pesos por un pastel de chocolate? Es una locura. Toda la cena ha sido cara, admitió mamá, con aspecto ligeramente incómodo. Regina, cariño, ¿estás segura de que puedes con todo esto? Regina se enderezó, claramente complacida de posicionarse como la salvadora financiera de la familia. No te preocupes por eso, mamá. Cuando tienes éxito, puedes permitirte tratar bien a tu familia. ¿Verdad, Sofía? Me miró directamente, y pude ver el desafío en sus ojos. No se trataba realmente de los precios de los postres. Se trataba de establecer una jerarquía. Se trataba de asegurarse de que todos en la mesa entendieran exactamente dónde nos situábamos en el orden jerárquico familiar. ¿Verdad?, acepté suavemente. Quiero decir, continuó Regina, animándose con su tema, probablemente no podrías permitirte comer aquí por tu cuenta, ¿verdad? ¿Sé sincera? La mesa volvió a quedarse en silencio. Daniel levantó la vista de su teléfono. Mamá y papá intercambiaron miradas. Todos esperaban mi respuesta. Podría haberles dicho la verdad. Entonces, podría haber explicado que había comido en el Hotel Casona Real docenas de veces, que conocía personalmente al jefe de cocina, que tenía una reserva permanente en la mesa del chef. Podría haber mencionado que toda la identidad visual del hotel desde el logotipo hasta los materiales de marketing y el sitio web había sido mi trabajo. En cambio, dije, probablemente tengas razón. La sonrisa de Regina fue triunfante. No intento ser mala, Sofía. Solo digo que es importante ser realista sobre dónde estamos en la vida. Algunas personas están hechas para el éxito, y otras son, bueno, más prácticas. Más prácticas, repitió papá con aprobación. Es una buena forma de decirlo. Daniel había vuelto a su teléfono, tomando fotos de su postre cuando llegó.
Esto va a conseguir muchísimos me gusta, murmuró, colocando el soufflé de chocolate para la mejor foto. Quizás deberías etiquetar al hotel, sugirió Regina. Que la gente sepa dónde cena la familia Herrera. La observé posar para la cámara de Daniel, con el brazo apoyado casualmente en el respaldo de su silla, su sonrisa perfecta para las redes sociales, la exitosa representante farmacéutica invitando a su familia a cenar en el hotel más exclusivo de la ciudad. La responsable hermana mayor cuidando de todos. Sofía, sal en la foto, llamó Daniel. Vamos, no seas tímida. Empecé a negarme, pero Regina me interrumpió. Oh, a ella no le gusta que le tomen fotos, le explicó a Daniel como si yo no estuviera sentada justo ahí. Probablemente no quiere que la gente sepa que normalmente no puede permitirse lugares como este. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de un puro caro. Incluso mamá parecía un poco incómoda ahora. Regina, dijo en voz baja. Eso no es muy agradable. No estoy siendo mala, protestó Regina. Estoy siendo sincera. Sofía sabe que la quiero. Pero parte de querer a alguien es ayudarle a entender la realidad, ¿no? Se volvió hacia mí, su expresión suavizándose en algo que podría haber parecido una preocupación genuina para un observador externo. Sofía, cariño, sabes que solo intento ayudarte, ¿verdad? Alguien tiene que decirte estas cosas. Ni siquiera puedes permitirte comer aquí, y continuó, su voz subiendo de tono a medida que se animaba con su tema. Señaló el menú, que todavía estaba junto a mi plato. Mira estos precios, Sofía. En serio, míralos. Este plato principal cuesta más de lo que probablemente ganas en una semana con tus proyectitos de diseño. Papá asentía ahora, aparentemente convencido de que esta intervención era necesaria y útil. Regina tiene razón, Sofía. Quizás es hora de enfrentar algunas duras verdades sobre tu situación. Deja de fingir que tienes éxito, añadió papá, su voz con la autoridad que siempre había usado al impartir lo que consideraba importantes lecciones de vida. Está bien admitir cuando estás luchando. Ese es el primer paso para tomar mejores decisiones. Todo el comedor pareció quedarse en silencio, aunque sabía que probablemente era solo mi imaginación. Podía sentir el peso de sus expectativas, esperando que me derrumbara, que finalmente admitiera que tenían razón, que pidiera su ayuda para encontrar un trabajo de verdad, con seguridad real. En cambio, sonreí en silencio y dije, tienes razón. No era lo que esperaban. Regina estaba preparada para lágrimas o ira o una justificación desesperada de mis elecciones. Daniel probablemente esperaba algún conflicto familiar dramático del que pudiera escribirle a su novia más tarde. Mamá y papá querían contrición, un reconocimiento de que sus hijos exitosos tenían razón al preocuparse por su hija decepcionante. Mi tranquilo acuerdo pareció desinflar la tensión que habían estado creando. Regina parecía casi decepcionada. Bueno, dijo, claramente luchando por saber cómo continuar. Bien. Quiero decir, eso es. Eso es saludable, Sofía. Aceptar la realidad. El primer paso es admitir que tienes un problema, añadió Daniel, aparentemente incapaz de resistirse a lanzar su propia indirecta. Estaba a punto de responder cuando noté un movimiento por el rabillo del ojo. Un hombre con un traje azul marino impecablemente confeccionado se acercaba a nuestra mesa, caminando con el tipo de paso decidido que sugería que tenía algo importante que decir. Lo reconocí de inmediato, Arturo Montes, el gerente general del Hotel Casona Real. Había trabajado con él durante 3 años, desde que adquirí la propiedad. Era brillante en su trabajo, completamente profesional y absolutamente dedicado a mantener la reputación de excelencia del hotel. También caminaba directamente hacia nuestra mesa con una expresión que sugería que necesitaba hablar conmigo sobre algo urgente. La familia lo vio acercarse. Regina se enderezó, probablemente asumiendo que venía a felicitarla por su elección de restaurante o a preguntar si todo estaba satisfactorio con nuestra comida. Papá se ajustó la corbata, preparándose para recibir lo que sin duda asumía que sería un reconocimiento de la evidente importancia de nuestra mesa. Arturo llegó a nuestra mesa y sonrió cortésmente a todos antes de dirigir su atención directamente a mí. Señorita Herrera, su suite propietaria habitual está lista, comenzó, su voz resonando claramente en nuestra pequeña sección del comedor. Las palabras golpearon la mesa como una fuerza física.
El tenedor de Regina se detuvo a medio camino de su boca. El teléfono de Daniel se deslizó de sus manos. Mamá y papá se quedaron completamente quietos, sus expresiones congeladas entre la confusión y una comprensión que empezaba a aflorar. Arturo continuó, aparentemente ajeno al repentino silencio que se había apoderado de mi familia. Pido disculpas por interrumpir su comida, pero los informes trimestrales están listos para su revisión, y el arquitecto tiene algunas preguntas sobre los planes de renovación de los pisos ejecutivos. Además, el jefe de cocina quería que le preguntara si preferiría la selección de vinos habitual para la cena de la junta directiva de mañana, o si le gustaría revisar algunas opciones nuevas. Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa con cortés interés. Espero que todos estén disfrutando de su cena de acción de gracias. Por favor, háganme saber si necesitan algo más. Miré las caras de mi familia. Regina se había puesto completamente pálida. Daniel me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Mamá tenía la boca ligeramente abierta, su expresión pasando por la confusión, el shock y algo que podría haber sido vergüenza. Papá fue el primero en encontrar su voz. Disculpe, le dijo a Arturo, pero creo que puede haber alguna confusión. Dijo. Propietaria. Arturo pareció genuinamente perplejo por la pregunta. Señor, la señorita Herrera es la dueña del Hotel Casona Real. Lo ha sido desde hace unos 3 años. Tiene programado revisar los resultados financieros trimestrales esta noche, pero ciertamente puedo reprogramarlo si el tiempo en familia tiene prioridad. Se volvió hacia mí con una sonrisa. Le digo al arquitecto que se reunirá con él mañana por la mañana en su lugar. El silencio en nuestra mesa era ensordecedor. Prácticamente podía sentir el shock que irradiaban los miembros de mi familia mientras procesaban lo que acababan de oír. La hija de la que se habían compadecido por su falta de éxito, la hermana por la que se habían preocupado debido a sus aparentes dificultades financieras, el miembro de la familia al que acababan de explicar que no podía permitirse comer en este restaurante. Era la dueña de todo el hotel. Sí, le dije a Arturo con calma. Mañana por la mañana sería mejor. Y la selección de vinos habitual estará bien para la cena de la junta. Excelente, respondió, tomando nota en la pequeña tableta que llevaba. También le haré saber a limpieza que no necesitará la suite de propietaria esta noche, ya que está con su familia. Suite de propietaria. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un perfume caro. Después de que Arturo se alejó, el silencio en nuestra mesa se prolongó y se prolongó. Finalmente, Regina logró hablar, aunque su voz salió como apenas más que un susurro. ¿Tú eres la dueña de este hotel? Sí, respondí simplemente, tomando un sorbo de mi agua. ¿Todo el hotel?, preguntó Daniel, su teléfono completamente olvidado ahora. Sí. Mamá me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Sofía, cariño, ¿cómo? Quiero decir, ¿cuándo? Hace unos 3 años, confirmé. Los dueños anteriores querían vender, y los números tenían sentido. Papá se aclaró la garganta, sus instintos de hombre de negocios aparentemente activándose incluso a través de su shock. Sofía, esto debe ser una propiedad de varios cientos de millones de pesos. Varios cientos de millones es correcto, acepté. La familia intercambió miradas alrededor de la mesa. Podía verlos tratando de procesar esta información, tratando de reconciliar a la exitosa dueña del hotel sentada frente a ellos con la diseñadora gráfica en apuros a la que habían estado tratando con condescendencia durante las últimas 2 horas. Pero, dijo Regina, su voz fortaleciéndose mientras buscaba alguna manera de dar sentido a esta revelación, tu departamento, tu ropa, tu coche. ¿Vives como? Quiero decir, no vives como alguien que es dueño de hoteles. Prefiero mantener las cosas simples. ¿Simples?, repitió Daniel. Sofía, nos dejaste pensar que estabas en la ruina. Nunca dije que estuviera en la ruina, respondí. Ustedes asumieron que estaba en la ruina. La exactitud de esa afirmación se posó sobre la mesa como polvo después de un terremoto. No les había mentido, ni una sola vez. Simplemente les había permitido mantener sus suposiciones sobre mi vida y mi nivel de éxito. Cuando se ofrecieron a ayudarme a hacer contactos para trabajos de verdad, les agradecí cortésmente. Cuando se preocuparon por mi estabilidad financiera, reconocí su preocupación.
Cuando se posicionaron como los exitosos que necesitaban cuidar de su hermana en apuros, los dejé. Regina estaba mirando alrededor del comedor ahora como si lo viera con nuevos ojos. Entonces, cuando dijiste que no podías permitirte comer aquí. Yo no dije eso, corregí suavemente. Tú dijiste que yo no podía permitirme comer aquí. Yo dije que probablemente tenías razón. La distinción era importante, y por la expresión en el rostro de Regina, lo entendió perfectamente. Papá estaba haciendo cálculos en su cabeza, podía notarlo. Sofía, si eres la dueña de este hotel, ¿qué tipo de? Quiero decir, ¿cuánto vales? Estoy cómoda, respondí. Cómoda, insistió. Sofía, este lugar debe generar millones en ingresos. ¿Le va bien? Acepté. Daniel estaba navegando frenéticamente por su teléfono ahora. Dios mío, murmuró. Sofía, estás en un sitio web de negocios aquí. Grupo Hotelero Herrera. Esa eres tú. Asentí. Dice que eres dueña de 4 hoteles, continuó, leyendo de su pantalla, y un grupo de restaurantes, y algún tipo de compañía de desarrollo de complejos turísticos. El negocio se ha expandido con los años, confirmé. Mamá todavía me estaba mirando. Sofía, ¿por qué no nos lo dijiste? Era una pregunta justa y una que había estado esperando durante 3 años. La respuesta era complicada, pero también muy simple. Porque, dije con cuidado, nunca preguntaron qué hacía realmente en mi trabajo. Asumieron que el diseño gráfico era mi carrera, y dejé que lo asumieran. Era más fácil que explicar algo que no les interesaba entender. El rostro de Regina pasaba por un ciclo de emociones, shock, vergüenza, ira y algo que podría haber sido dolor. Pero Sofía. Somos tu familia. Deberíamos haberlo sabido. ¿Deberían? Pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me hizo una pregunta genuina sobre mi trabajo? No un comentario despectivo sobre mí, asuntillo de diseño, o mí, y pasatiempo con la computadora, sino una pregunta real sobre lo que hago, con quién trabajo o cómo funciona mi negocio. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Arturo apareció de nuevo en nuestra mesa, esta vez con una carpeta de cuero. Señorita Herrera, lamento interrumpir de nuevo, pero la oficina del alcalde llamó. ¿Les gustaría confirmar su disponibilidad para la reunión de la Junta de Turismo el próximo martes? Aparentemente, ha habido cierto interés en su proyecto de desarrollo del centro. Colocó la carpeta junto a mi plato. Además, Forbes quiere programar la entrevista de seguimiento para el artículo sobre la industria hotelera. ¿Debo decirles que llamen a su línea directa? Forbes. Las palabras parecieron resonar alrededor de nuestra mesa. Después de que Arturo se fue, papá fue el primero en encontrar su voz. Sofía, vas a salir en un artículo de Forbes. Es solo un pequeño artículo sobre mujeres en la hostelería, respondí. Nada importante. Regina miraba la carpeta de cuero que Arturo había dejado. ¿Qué proyecto de desarrollo del centro? Estamos convirtiendo unos viejos almacenes en un complejo de uso mixto, expliqué. Espacio comercial en la planta baja, departamentos de lujo arriba. La ciudad ha sido de gran apoyo. Daniel había vuelto a su teléfono, aparentemente investigando todo lo que podía encontrar sobre mis intereses comerciales. Sofía, hay un artículo aquí sobre ti del año pasado. Estrella en ascenso en la hostelería de lujo. Dice que empezaste con una propiedad y la convertiste en un imperio regional. Imperio regional, es probablemente demasiado fuerte, dije. Pero nos ha ido bien. Mamá estaba mirando de nuevo el comedor, y pude ver que procesaba todo de manera diferente ahora. La decoración cara, el servicio atento, los otros comensales con sus ropas de diseñador. No era solo un buen restaurante en el que Regina había derrochado. Era el hotel de Sofía, el negocio de Sofía, el éxito de Sofía. Necesito preguntar, dijo Regina, su voz cuidadosamente controlada. ¿Cuánto ganas realmente? Quiero decir, aproximadamente. Porque he estado sentada aquí hablando de mi trabajo de ventas farmacéuticas como si fuera un gran logro, y ahora descubro que mi hermana pequeña es dueña de hoteles. La pregunta quedó en el aire. Pude ver que la respuesta le importaba, que necesitaba entender cuán dramáticamente había juzgado mal la situación. El año pasado,
dije con cuidado, el negocio generó unos 840 millones de pesos en ingresos. ¿Ingresos? No beneficios, sino ingresos. Aún así, la cifra cayó sobre la mesa como un trueno. 840 millones, repitió papá lentamente. Ingresos, aclaré. Los márgenes de beneficio varían según la propiedad y la temporada. Pero ni siquiera la aclaración disminuyó el impacto. Me miraban como si fuera una persona completamente diferente a la que se había sentado a cenar con ellos 2 horas antes. Regina estuvo en silencio durante un largo momento, mirando su postre. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Sofía, lo siento mucho, dijo. Las cosas que dije esta noche, la forma en que te hablé. No tenía ni idea. Lo sé, respondí suavemente. Por eso no me lo tomé como algo personal. Pero deberías habértelo tomado como algo personal, interrumpió Daniel. Fuimos horribles contigo. Hemos sido horribles contigo durante años. Mamá extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Sofía, cariño, ¿puedes perdonarnos? Hemos estado tan equivocados en todo. Apreté su mano suavemente. No hay nada que perdonar. Hicieron suposiciones basadas en la información que tenían. ¿Es normal? No, dijo papá con firmeza. No es normal. Deberíamos haber sabido más. Deberíamos haber hecho mejores preguntas. Deberíamos haber. Se interrumpió, sacudiendo la cabeza. Deberíamos haber sido mejores padres. La admisión quedó entre nosotros, cruda y honesta. Alrededor de la mesa, mi familia lidiaba con una inversión completa de todo lo que habían creído sobre nuestras posiciones relativas en la vida. Regina, que se había posicionado como la exitosa que cuidaba de su familia en apuros, estaba sentada en un hotel propiedad de la hermana a la que había estado compadeciendo. Daniel, que había estado tomando fotos para presumir de cenar en un establecimiento de lujo, había estado documentando sin saberlo una cena en el negocio de su hermana. Mamá y papá, que se habían preocupado por mi futuro financiero, estaban aprendiendo que su hija era más exitosa de lo que jamás habían imaginado. Arturo apareció una vez más, acercándose a la mesa con una expresión de ligera preocupación. Señorita Herrera, pido disculpas por la interrupción, pero ha surgido una situación. El grupo de la boda de los Ramírez, ya sabe, la programada para mañana. Acaban de aumentar significativamente su número de invitados, y vamos a necesitar moverlos al gran salón de baile. ¿Debo autorizar los costos adicionales de catering y personal? Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa. Son unos 600,000 pesos en gastos adicionales, pero el cliente ha aceptado cubrir el importe total. 600,000 pesos. Por un cambio en un evento. En un fin de semana festivo. Después de que aprobé la modificación y Arturo se fue, la mesa volvió a quedarse en silencio. La realidad de cómo era mi vida en realidad se estaba asentando en mi familia, capa por capa. Sofía, dijo Regina en voz baja, ¿por qué vives en ese pequeño departamento? ¿Por qué te vistes tan sencillamente? Si puedes permitirte todo esto, ¿por qué vives como alguien que no tiene dinero? Terminé yo. Porque aprendí algo importante hace mucho tiempo. La gente te trata diferente cuando sabe que tienes éxito. Quieren cosas de ti. Asumen cosas sobre ti. Se relacionan con tu dinero en lugar de relacionarse contigo. Miré sus rostros alrededor de la mesa. Durante 3 años, he llegado a saber exactamente quiénes son todos ustedes cuando piensan que estoy luchando. He visto cómo tratan a alguien que perciben como menos exitoso que ustedes. Eso ha sido educativo. La verdad de esa afirmación se posó sobre ellos como un viento frío. Se estaban dando cuenta de que su comportamiento hacia mí no había sido un desliz momentáneo o un error de una sola vez. Había sido un patrón, mantenido durante años, basado en sus suposiciones sobre mi valor y mi lugar en la jerarquía familiar. Pero Sofía, dijo mamá, te queremos. Intentábamos ayudar. Lo sé, respondí. Y yo también los quiero a todos. Pero el amor y el respeto no son lo mismo. Me querían, pero no me respetaban. Pensaban que era alguien que necesitaba ser manejada,
guiada y por quien preocuparse, en lugar de alguien que podría tener su propio camino resuelto. Papá asentía lentamente. Te tratamos como a una niña. Me trataron como a una fracasada, corregí suavemente. Hay una diferencia. Daniel había estado callado durante la mayor parte de este intercambio, pero ahora levantó la vista de su teléfono con una expresión de genuino remordimiento. Sofía, he sido un completo idiota contigo. Todos esos comentarios sobre tus proyectitos, y tú, pasatiempo con la computadora. Pensé que te estaba apoyando de alguna manera extraña, como si fuera el hermano exitoso ayudando a su hermana en apuros a sentirse mejor con su situación. Sacudió la cabeza. Pero no necesitabas mi ayuda. No necesitabas ninguna de nuestra ayuda. Ya eras más exitosa que cualquiera de nosotros, y éramos demasiado arrogantes para verlo. Regina estaba llorando ahora, aunque intentaba ocultarlo. Sofía, no sé cómo procesar esto. He sido tan condescendiente contigo, tan paternalista. Pensé que yo era la que lo había logrado, y tú eras la que necesitaba ser rescatada. Tú lo lograste, le dije sinceramente. Tienes una carrera exitosa por la que has trabajado duro. Eso no ha cambiado solo porque yo sea dueña de hoteles. Pero la forma en que te hablé, continuó, ofreciéndome hacer contactos para ti, sugiriendo puestos de nivel inicial, actuando como si te estuviera haciendo un gran favor al pagar la cena en tu propio hotel. La ironía de esa última parte no pasó desapercibida para nadie. Regina había insistido en invitar a la familia a cenar en el Hotel Casona Real para demostrar su éxito y generosidad, sin saber que esencialmente se estaba ofreciendo a invitarme a cenar en mi propio restaurante. Arturo se acercó a la mesa una última vez, esta vez con una botella de champán y varias copas. Cortesía de la casa, dijo, comenzando a servir. Y señorita Herrera, el personal quería que le dijera que todo ha sido preparado para la reunión de la junta de mañana. Los materiales de presentación están listos y el servicio de catering ha confirmado el menú para el almuerzo. Terminó de servir y retrocedió con una sonrisa. Además, el alcalde llamó personalmente para agradecerle la donación al fondo del hospital infantil. El cheque se cobró esta mañana y ya están planeando la ceremonia de dedicación. Después de que se fue, papá levantó su copa de champán y me miró con una expresión que rara vez había visto en él, orgullo genuino mezclado con profundo arrepentimiento. Sofía, dijo, quiero proponer un brindis. Por mi hija, que construyó algo extraordinario mientras estábamos demasiado ciegos para verlo. Y por la familia que vamos a ser a partir de ahora. Una que hace preguntas en lugar de hacer suposiciones, una que celebra el éxito en lugar de descartarlo, y una que se trata con el respeto que todos merecemos. Todos levantaron sus copas. Regina todavía lloraba, pero también sonreía. Daniel sacudía la cabeza con asombro. Mamá me miraba como si me viera por primera vez. Por Sofía, continuó papá. Y por aprender que el éxito viene en muchas formas, incluso cuando somos demasiado necios para reconocerlo. Bebimos el champán, y por primera vez en años, sentí que realmente estaba cenando con mi familia en lugar de interpretar el papel de su decepción. Más tarde, mientras nos preparábamos para irnos, Regina me llevó aparte. Sofía, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente sincera conmigo. Esperé. Todas esas veces a lo largo de los años en que te ofrecí ayuda, cuando sugerí que necesitabas un trabajo de verdad, cuando actué como si yo fuera la exitosa que lo tenía todo resuelto. ¿Pensaste que estaba siendo cruel a propósito? Consideré la pregunta con cuidado. No, dije finalmente. Creo que estabas siendo humana. Viste a alguien que pensabas que estaba luchando y quisiste ayudar. El problema no eran tus intenciones, Regina. El problema fue que nunca preguntaste qué necesitaba yo realmente. Ella asintió, secándose nuevas lágrimas. Voy a ser diferente de ahora en adelante. Todos lo seremos. ¿Te lo prometo? Eso espero, respondí. Porque me gustaría tener una relación real con todos ustedes. Una basada en quienes somos realmente, no en quienes asumimos que somos. Mientras caminábamos por el vestíbulo del hotel hacia la salida, noté que mi familia veía todo con nuevos ojos. Los suelos de mármol, el candelabro de cristal, el personal perfectamente uniformado. Todo era mío.
El exitoso y próspero negocio por el que caminaban pertenecía al miembro de la familia por el que se habían estado preocupando y tratando con condescendencia durante años. Arturo apareció una última vez para desearnos buenas noches. Señorita Herrera, el servicio de chofer está esperando afuera cuando esté lista, y he dispuesto que no se les cobre el estacionamiento a su familia, por supuesto. Servicio de chofer. Otro pequeño detalle que se sumó a su creciente comprensión de cómo era realmente mi vida. Mientras estábamos afuera del hotel despidiéndonos, papá me dio un fuerte abrazo. Sofía, dijo en voz baja. Estoy orgulloso de ti. Debería haberlo dicho hace años, y debería haberlo dicho basándome en saber lo que realmente habías logrado, no solo asumiendo que necesitabas ánimo. Gracias, respondí. Eso significa mucho. Uno por uno, cada uno me abrazó para despedirse, y cada abrazo se sintió diferente a los que había recibido de ellos en años pasados. No eran los abrazos cuidadosos y ligeramente compasivos que le daban a su familiar en apuros. Eran los abrazos que le das a alguien a quien respetas y admiras. Mientras los veía alejarse en coche, sentí algo que no había experimentado con mi familia en mucho tiempo: optimismo. Quizás las cosas serían diferentes ahora. Quizás aprenderían a hacer preguntas en lugar de hacer suposiciones. Quizás me tratarían como a una igual en lugar de como a alguien que necesitaba su guía y preocupación. Solo el tiempo lo diría. Pero por primera vez en años, tenía ganas de descubrirlo. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Regina: Sofía, ¿tendrías tiempo para un café esta semana? Quiero aprender sobre lo que realmente haces en tu trabajo. Aprender de verdad, no solo fingir que me interesa mientras espero para darte un consejo. Sonreí y respondí con otro texto. Me encantaría. Quizás las cenas familiares serían diferentes de ahora en adelante. Quizás finalmente serían cenas entre iguales en lugar de intervenciones disfrazadas de celebraciones. Tenía ganas de descubrirlo.